Realmente estoy impresionado porque por el éxito de esta reunión he visto que toda la ciudad está llena de banderas de España y lógicamente es en honor de esta reunión. ¿En honor tuyo? No, ha sido una agradable sorpresa, en fin, y que los santanderinos tienen estos detalles, ¿no? Mi intervención está escrita y por tanto la podéis disfrutar o a través de la informática. La fundación tiene copia y no tenéis más que pedírsela y se os manda gratuitamente y podéis disponer de ella. Eso me permite, dado que está escrita, ir un poco, rápidamente, simplemente con ideas. Cada párrafo es una idea, es un principio de estilo que yo me marco, que es difícil muchas veces. Todos los párrafos tienen que tener una idea, si no, se borran. Ya lo podéis comprobar en el escrito. Primera idea. Voy a hablar de los nacionalismos regionales. Ya sé que la expresión puede molestar, porque se llaman periféricos, pero a mí me molesta mucho más llamarlos periféricos, porque suponiendo que hubiera un regionalismo, un nacionalismo en Ávila o en Segovia o en Zamora, como lo hay en mi tierra de nación, pues va a ser muy difícil que lo llamemos eso periférico. ¿En qué se basa el conjunto de los nacionalismos regionales? En el odio a España. Yo creo que eso está clarísimo. Si odio os parece muy fuerte, pues podríamos llamarlo resentimiento. Eso tiene, ¿cómo podríamos explicarlo? ¿Por qué en la vida de relación muchas actitudes política, por ejemplo? Pues yo comprendo que si una persona, para disfrutar de muchos privilegios, tiene que presentar su documento nacional de identidad y ahí dice que esa persona es española, pues eso me puede molestar si se considera que no es español, que no se siente español. Como el odio y el resentimiento son actitudes muy molestas para los que odian o para los resentidos, entonces hay que buscar alguna salida. Y una salida puede ser reinventarse la historia. Aquí está Jesús Laiz, que ha estudiado ese asunto. Se reinventa la historia. Es decir, que yo lo encuentro muy natural. Si yo fuera un nacionalista regional, me inventaría la historia de mi región. Hace más de un siglo los nacionalistas vascos, que fueron los que empezaron esta saga, cambiaron la palabra España por Estado. Eso que ahora está en normal, que ya en todos los sitios se nombra España no se puede pronunciar, hay que decir Estado. Es una barbaridad teórica y desde todos los puntos de vista. Y lo hicieron muy conscientemente lo que el Partido Nacionalista Vasco hace mucho tiempo. Sin darse cuenta de que si se sentían oprimidos, era mucho más fuerte todavía sentirse oprimidos por el Estado, no por España. Pero bueno, eligieron eso y en ello estamos. Decimos que el resentimiento y el odio es la actitud fundamental, porque en esta vida, cuando tenemos esa actitud, necesitamos a otro para proyectar ese odio y ese resentimiento. Implica dos, un ego y un enemigo, digamos. Y el enemigo es esa España que ni siquiera se puede pronunciar. Eso se ve un poco en el fútbol también. Es decir, es difícil que uno sea forófono de un equipo si no es enemigo de otro equipo. Eso es fundamental. Uno tiene que tener otro equipo que no es el suyo, porque si no, no se reafirma la forofosidad, si se puede decir así. Bueno, ¿y quién es ese otro? Bueno, el otro, claro, en principio es España, pero el que lo dice también es España, porque lo dice su documento nacional de identidad. Y entonces ahí viene la idea del resto de España. Es un concepto extraño.
como el resto de España. ¿Quién es el resto de España? Habría que decir el resto de España que no son nacionalistas como nosotros. Eso complica extraordinariamente las actitudes. O sea, un nacionalista vasco odia al resto de España, pero no tendría que odiar a los nacionalistas catalanes, por ejemplo. Y eso lo hace muy complicado, porque se tejen unas actitudes aquí negativas extraordinariamente complicadas. Sobre todo porque, claro, el nacionalismo vasco y el catalán, que son los que primero son más típicos, digamos, después ha habido indicaciones, pero estos son los auténticos. Estas dos regiones tienen una particularidad. En toda Europa hay muchos nacionalismos regionales, es un hecho europeo, no es nada original, pero casi siempre son las regiones, digamos, más atrasadas, vamos a llamarlo así, o más dolidas, porque frente a un centro hegemónico ellas se han quedado un poco preteridas. El caso de, no sé, Irlanda respecto a Gran Bretaña, o en fin, en su día, hace 100 años, claro está, frente a la Dinamarca o Jate, pues los del norte, que ahora tienen petróleo y todo eso, pero en fin, se consideraban un poco más atrasados, no eran los que migraban a Estados Unidos. Pero aquí se da lo contrario. Lejos de ser regiones, digamos, de emigración, como Irlanda, o las regiones, digamos, más preferidas, Finlandia en su día, frente a Suecia, aquí han sido las regiones dominantes desde el punto de vista económico en España, han sido las locomotoras. No vamos a entrar ahora en por qué ha sido eso. No me interesa entrar ahora porque no se vaya muy lejos. Ha sido un hecho simplemente en los últimos 100 años, 150 años, estas dos regiones, Cataluña y País Vasco, han sido las adelantadas en el desarrollo español. Eso significa que han tenido inmigrantes, una fuerte inmigración. Bueno, Irlanda, pues sabemos que es lo contrario, las regiones de regiones en el de Europa, las más atrasadas, tenían una inmigración muy fuerte hacia Estados Unidos, por ejemplo. Pero aquí es al contrario, estas regiones han atraído población porque eran las más ricas. Es un caso insólito. Hay otros casos en el mundo, pero en Europa más bien se produce la combinación contraria. No solamente han emigrado muchos españoles pobres, podríamos decir, o rurales, como en mi caso de mi familia, por ejemplo, que emigró al País Vasco en los años 40, desde una zona muy pobre de Zamora, y así como millones de españoles, sino que últimamente pues han emigrado de Marruecos, de, yo qué sé, de Siria, de China, de muchos países de Colombia, de Ecuador, muchos países que debemos ver del tercer mundo han emigrado a Cataluña y al País Vasco. Y entonces tenemos una combinación extraña, porque si hablan de una lengua propia, de una lengua característica y de una historia única, eso es un lío, porque en estas dos regiones precisamente lo que tienen es una estructura social muy compleja, con muchos inmigrantes. Pues en Cataluña la mitad de la población es de origen castellano parlante, y encima ahora tienen muchos que hablan árabe o otros idiomas. Por eso, claro, la traducción de la inmersión lingüística en la lengua que no es común al resto de España plantea muchos problemas en esta región. Encima, no es solo que los nativos, los autóctonos, tengan que cultivar su lengua, sino que tienen que lograr esa inversión en personas que vienen de otras lenguas. Esa política de inversión lingüística en Cataluña, yo contribuí a denunciarla en el año 80 cuando empezó, precisamente cuando subí yo al poder. Entonces anticipamos que iba a haber una política de inversión lingüística que iba a ser un desastre para Cataluña. Y bueno, se hizo el manifiesto que hicimos con los profesores, que eran los profesores de instituto. Yo, bueno, de universidad me puse en el primero, no lo hice el manifiesto, pero bueno, ya sabemos la historia del manifiesto, no voy a entrar en él. Pero eso ha sido uno de los cosas que ha tenido esta combinación rara, como digo.
Es decir, un éxodo del capital humano de algunas de estas regiones del País Vasco por razones de la paz, por razones de terrorismo y de Cataluña. Eso ha provocado también un cambio de actitudes en mucha gente que no entra en esta polémica de la nación española frente a las naciones, estas naciones que quieren ser naciones. Y es una especie de desencanto, en el sentido de relleno literario. Se desencantan y provocan una especie de falso cosmopolitismo. Esas personas que te dicen, bueno, pues yo soy ciudadano del mundo, o bueno, eso de las banderas es una bobada, o yo no tengo por qué ser español, yo soy, como digo, ciudadano del mundo. Es un cosmopolitismo falso, pero que se da mucho ahora en los intelectuales, desde luego, o los artistas, por ejemplo, se da mucho. Uno de esos símbolos es la bandera, y tiene mucho que ver con todo esto que estamos diciendo. La bandera es un símbolo realmente moderno. O sea, por mucho que se diga que hay banderas de la Edad Media, la Edad Media 9, banderas, en todo caso eran banderas de señores feudales o de reyes después, pero no había banderas como tal. La bandera es un símbolo del siglo XIX, prácticamente en todos los países y también en España. La bandera antes fue bandera de la Armada y antes fue los colores de los almojábares y, en fin, y se cuenta la leyenda de que Vilcedo el Piloso puso sus manos, se untó con la sangre y puso los 4 dedos y así quedó la bandera de Cataluña. Bueno, pues mucho antes de que hubiera banderas, mucho antes de que hubiera Cataluña, nada menos que dibujó la bandera de Aragón, o sea que el pobre Vilfredo el Piloso no sé yo qué hacía con este gesto, que es naturalmente falso, como tantas otras historias, pero bueno, que se utilizan, ¿no? El hecho es que por las presiones del odio que digo, del resentimiento, como la bandera es el símbolo de España, uno de los símbolos, pues aparece, digamos, el odio a la bandera y las leyendas sobre la bandera. La leyenda principal es que es la bandera de Franco. Eso es realmente, parece mentira, pero mucha gente lo cree, que es la bandera de Franco. Y por tanto, si somos demócratas, no hay que utilizar la bandera de Franco. El pobre Franco pues encontró la bandera hecha. Es más, él tuvo la tentación como todos los dictadores más o menos fascistas, de sustituirla por banderas de partido, pero no tuvo éxito ninguno, o sea que enseguida retrocedió y siguió utilizando la bandera como la habían utilizado, excepto los republicanos, en la Segunda República, no la primera, y llevaban así desde Isabel II o Amadeo, en fin, a mediados del siglo XIX. Ha habido últimamente un fenómeno muy curioso en esto de la bandera, que es un renacer del espíritu de la bandera a través del fútbol. Nadie lo hubiera sospechado hace 20 años, es una cosa nueva. A través del fútbol, dado que hay competiciones internacionales y hay que exhibir un símbolo nacional, pues si no hay otro, se impone la bandera. Y es curioso que en los partidos de fútbol internacionales aparezca la bandera española. Como, repito, está esa mala conciencia o esa leyenda de que es la bandera de Franco, ahora incluso se inventan nuevas combinaciones, como la bandera con el toro de Osborne. Se dice pronto, como símbolo nacional, Osborne no es precisamente un apellido español tradicional, aunque venga del siglo XVIII, esto es Osborne, de Jerez de la Frontera, pero, en fin, poner el toro de Osborne como símbolo nacional, la verdad resulta un poco estrambótico, pero es así. En muchos campos de fútbol y en muchas, en fin, manifestaciones se exhibe la bandera nacional con el toro de Osborne. Algunos partidos exhiben la bandera republicana, lo cual es un poco absurdo, porque si no es una república, ¿qué hace la bandera republicana? Pero como sabéis, la izquierda sobre todo exhibe mucho la bandera republicana. El escudo es otro de los símbolos, pero hay mucha confusión en eso. El escudo no figura en la Constitución, como es lógico,
Por lo tanto, cuando la gente dice escudo constitucional, no hay tal escudo constitucional, porque la Constitución no habla del escudo, porque los escudos no son de la nación, son del jefe del Estado, y por extensión del Estado. Cuando le llega una cartita de la agencia tributaria, viene el escudo de España, y es porque se supone que la administración, digamos, toma el escudo del jefe del Estado. Por tanto, los escudos en la historia siempre han cambiado con los jefes de Estado. Pues no sé, Niceto Alcalá Zamora tenía su escudo, y Franco tuvo su escudo, y el rey Juan Carlos tuvo su escudo, y continúa, en el rey actual continúa el escudo de su padre, pero lo podría cambiar en cualquier momento porque la Constitución no dice nada del escudo. Es una lástima que en esta evolución, claro, pues hay elementos que se ponen y no se quitan. Yo qué sé, los reyes católicos no tenían las 2 columnas de Hércules, por ejemplo. Eso lo puso Carlos V. Mucha gente cree que es también algo de Falange o algo así. No, es de Carlos V. Y el águila, el águila que tomó Franco en su escudo, viene nada menos que de los reyes católicos. Y otros jefes de Estado lo han utilizado. Es el águila de San Juan. Es una lástima porque el símbolo del águila lo tienen muchos países, en fin, con prestancia mundial. El águila lo tiene Rusia, lo tiene Alemania, lo tiene Austria, lo tiene Estados Unidos, y lo tenía el escudo español de los reyes católicos. Franco lo conservó y se llama el aguilucho, como despectivo. Hombre, llamar al águila imperial el aguilucho, pues indica también un cierto desprecio, pero el hecho es ese, que el escudo ya no voy a hablar del himno, porque ya lo del himno es una historia, es otro símbolo nacional, no tiene letra, la gente no se pone firmes cuando suena el himno. En todos los países del mundo la gente se pone firmes. La reina Sofía se pone firmes, aunque es una mujer, no ha hecho la mili, pero se pone en posición de firmes cuando está sonando el himno. Pero los futbolistas pueden abrazarse o pueden, no sé, hacer gestos y así todo el mundo. Es decir, que no hay ningún respeto al himno porque ya solo suena en las competiciones deportivas o en las escenas militares, en los rituales militares. Ya hemos hablado esta mañana de que el odio a España se traduce en que la palabra es tabú, el gentilicio español es tabú, y ya ni siquiera se puede decir español. Por eso decíamos esta mañana, pues yo sostenía, y lo sostengo ahora más formalmente, que el nombre de ciudadanos que se ha impuesto tanto es para no decir españoles o no decir catalanes. Que empezó todo con el discurso famoso de Tarradellas, que todo el mundo esperaba, ¿qué va a decir? ¿Catalans? No, digo, ciudadanos de Cataluña. Entonces fue una cosa, digamos, ambigua para no pronunciar el gentilicio. Pero por eso lo hemos admitido, y por eso en Cataluña surge el grupo de ciudadanos, para no decir catalanes, y luego cuando pasa a toda España seguimos diciendo ciudadanos, y no digamos ciudadanos y ciudadanas, o la ciudadanía, que son todos, bueno, pues artificios lingüísticos para no decir españoles, porque molesta. El nacionalismo regional empezó en estas 2 regiones, Cataluña y el País Vasco, y no es casualidad que tengan 2 lenguas. Es decir, que todo el mundo habla el español o castellano, pero algunos hablan la lengua, digamos, vernácula, que se decía antes. Ahora se toma como un insulto, pero bueno, es como se decía tradicionalmente. Ahora se llama lengua propia en los estatutos. Esto es un error léxico, porque la lengua propia no puede ser de un territorio. Entre otras cosas porque en los territorios se hablan distintas lenguas. Las personas hablan distintas lenguas. La lengua propia es de cada uno. Es decir, el equivalente a la lengua materna, podríamos decir. O sea, si mi lengua materna es el castellano, porque yo soy de Castilla y esa es mi lengua materna, no indica nada, y esa es mi lengua propia. Se puede decir lengua propia de un conjunto de la población, pero siempre será de la población, no del territorio. Por lo tanto, Cataluña, la lengua propia, ¿cuál es?
pues la lengua propia de cada familia. Dentro de poco podrá ser el rumano o el árabe, podrán ser lenguas propias de una parte de Cataluña, y en eso no desmerece en nada. Por tanto, aquí tenemos ya otra confusión y otra paradoja, eso de lengua propia. Eso plantea muchos problemas, porque si hay una lengua propia hay que excluir a la otra. Eso no tiene sentido ninguno. Eso es lo que se llama esta política de Pujol de obligar a que la enseñanza pública y a que toda la vida pública en Cataluña sea en catalán, porque es la lengua propia de Cataluña, sí, pero eso es un dislate. Desde todos los puntos de vista, ¿qué pasa cuando la mayor parte de los catalanes hablan árabe? Habrá que hacer una inmersión lingüística en árabe y hacer que las demás lenguas desaparezcan, pues sería un desastre. Estoy exagerando ya. Por definición, lengua propia, no habría que decir propia, porque las lenguas son propias. Tenemos la palabra idioma. Idioma quiere decir ya lengua propia. Idioma quiere decir idio, es lo nuestro, es lo que hablamos nosotros. Luego, idioma ya quiere decir lengua propia, pero no puedo decir nuestro idioma, porque idioma quiere decir ya nuestro. Los que hemos nacido en un sitio, vivimos en un sitio. Una cosa no se puede negar, que es que en los últimos 20 años, y sin que el Estado español haya hecho nada, ni el Instituto Cervantes, nada significativo, el español como lengua se ha convertido en una lengua pujante. Lengua pujante o vital no es la que habla mucha gente, porque si no el chino sería la lengua más pujante, y es evidente que el chino, para empezar, el chino son varias lenguas, los del norte y los del sur, si no está escrito no se entienden. Por eso en la televisión china ponen siempre subtítulos, porque si no, no podrían entender lo que están diciendo. Es decir, que hay una leyenda también de que el chino lo hablan y lo entienden y lo escriben 1.000 millones de personas. Pues no, hay tantas distancias como puede haber entre las lenguas romances. O sea, un chino del norte y un chino del sur se entiende menos que un catalán y un castellano, digamos. Pero hay, como digo, ese hecho extraño, que el idioma español ha tenido una vitalidad reciente muy grande. Ya la tuvo la Edad Media, es decir, el castellano es el último idioma romance que aparece. Existía ya el catalán y el gallego antes que el castellano, y empieza, digamos, como una cuña el castellano, y adopta muchas palabras árabes, y eso le permite que los árabes lo aprendan. Tienen la fonética del vasco con 5 vocales frente a los demás romances que tienen más vocales. Es un idioma fonéticamente muy fácil de aprender. A los españoles siempre nos llama la atención y nos produce envidia la facilidad con que los extranjeros aprenden el español. No sé si os ha pasado alguna vez esto. Seremos tontos, pero ¿por qué aprenden el español? Pues es un idioma muy fácil, como el griego, por ejemplo. El griego es otro idioma muy fácil, o el vasco. En fin, las palabras serán raras, pero la fonética con 5 vocales es muy fácil de pronunciar. Sea por esta razón interna o externa o lo que fuera, el hecho es que el español se ha convertido hoy en uno de los pocos idiomas de difusión internacional. ¿Eso cómo se mide? Repito, no por el número de hablantes, sino por el número de estudiantes. Sin duda ninguna, el inglés es el primer idioma del mundo, porque lo estudia todo el mundo, un poco como en el siglo XIV, pues ¿cuál era el idioma en Europa? El latín, aunque ya no era el idioma que se hablaba propiamente en cada sitio, sí, pero los que estudiaban latín más que ningún otro idioma. Pues bien, el primero ahora es el inglés, pero el segundo es el español. Y eso es un fenómeno nuevo. Hace 100 años nadie hubiera sospechado esto, al lado de la potencia del francés, del alemán, del italiano incluso. Pues y esto plantea muchos problemas porque, claro, ¿cómo vas a hacer? Vas a obligar a los niños en Cataluña o en el País Vasco a que aprendan la lengua vernácula, vamos a llamar así, si todos hablan castellano más o menos y se van a entender en el castellano, y este es un idioma con el que se puede uno mover por todo el mundo. Pues claro, no hay duda. Hay un famoso
artículo de Pemán en los años 70, que se llama Un vaso de agua clara, que es una joya de la literatura periodística, con una tesis muy discutible. Él dice, ¿por qué no aprendemos catalán todos los españoles? Porque es como beber un vaso de agua clara. Bueno, no es tan fácil ese argumento. Primero hay otras bebidas, ¿no? ¿Por qué tenemos que tomar agua clara? Podemos elegir otras bebidas. Y segundo, el esfuerzo para aprender catalán o para aprender vascuence, pues con un criterio de nacionalidad preferimos aprender inglés o aprender alemán o aprender un idioma que nos permita circular por el mundo. Y esto plantea también, no plantea, aumenta los resentimientos, porque ya digo, el hecho después de una generación entera de haberse sometido en Cataluña a la inmersión lingüística, resulta que hoy se habla más castellano en Cataluña que nunca, en toda la historia. Es asombroso, porque todos los catalanes, sin excepción, hablan castellano, prácticamente todos, cosa que no ocurría hace 100 años o hace 200 años. Solo una minoría de los catalanes hablaban castellano. Es decir, que eso en plena inmersión lingüística, el fracaso no puede ser mayor. Y encima han irritado a muchas familias cuyos hijos pues, han tenido que inmersionarse, vamos a decir así. Desde luego el que inventó la expresión esa de inmersión lingüística es que tuvo mala leche realmente, ¿no? Podía haber buscado otra metáfora, por eso de sumergirlo en el líquido, hombre, no es una cosa muy saludable precisamente. El nacionalismo regional nos lleva a la idea de que algunas regiones se consideran nacionalidades históricas. Este es otro de las estafas y de los planteamientos paradójicos. ¿Qué quiere decir nacionalidades históricas? En España hay un abuso muy grande del adjetivo histórico, memoria histórica. ¿Qué es memoria histórica? Memoria histórica es decir que los republicanos ganaron la guerra, pero es que no la ganaron. Eso lo llaman memoria histórica. Es un abuso, como digo, de la palabra histórica. Y en esto lo mismo, nacionalidades históricas. Es decir, Cataluña, el País Vasco y Galicia son nacionalidades históricas. Ah, bueno, si seguimos así, Cantabria podría reivindicar que es una nacionalidad prehistórica, por ejemplo, ¿no? Mucho más que histórica, es prehistórica. Y yo qué sé, yo que soy castellano, ¿qué pasa? ¿Castilla no es histórico? ¿No es un país histórico, una nación histórica o una región? Eso es una tontería, pero que se ha impuesto, Si lo que se quiere decir es que en la Edad Media algunas regiones tenían más personalidad, bueno, podríamos discutirlo. Navarra fue un reino, ¿qué más personalidad? Es más, entró en la corona española, en la nación española, en 1512, ¿no? Ya muy tarde, después de las Canarias y después de Cuba, entró Navarra. Por lo tanto, si hay alguna región que ha conservado, digamos, su categoría histórica, sería Navarra. Pero aquí viene la contradicción. En estos momentos, Navarra va a ser anexionada al País Vasco, que nunca fue un reino ni nada parecido. Y ahí viene eso que cuenta Jesús Lainz, Yacera Sancho el Mayor, de Navarra, el primer rey vasco. Bueno, pues puestos a rezazar la historia, se pueden hacer muchas más tonterías. Una consecuencia de todo lo que estamos diciendo es que si el nacionalismo regionalista empieza en algunas regiones que tienen dos lenguas, ahora se ha contaminado y ya todas las regiones quieren ser nacionalistas, o casi todas. Bueno, pues esto va a ser un lío. A lo mejor España al final pues es la síntesis o la integral, vamos a decir así, de 17 nacionalidades históricas. Bueno, pues vale. Sería otra España muy diferente a la que conocemos, pero a lo mejor hay que rendirse a la evidencia. Si Andalucía quiere ser, en fin, una nacionalidad histórica, y Castilla también quiere ser una nacionalidad histórica, bueno, y además se inventan cosas
yo qué sé, hay un invento que a mí me produce una hilaridad grande, y es en mi región de nación, en Castilla, se celebra la batalla de Villalar, es decir, cuando los castellanos autonomistas fueron derrotados. Y en Cataluña lo mismo, se inventa esta cosa de Casanova, que es en 1714, cuando fueron derrotados. Pero qué manía, no se podían haber inventado las Navas de Tolosa, o yo qué sé, alguna batalla que le diera prestancia a la región respectiva. Pues no tendremos batallas suficientes en la historia. Pues no, se inventan las batallas en donde los que las perdieron son los héroes. Hay una función, a lo mejor soy muy pesimista en todo esto, pero encuentro una función positiva en todo esto de los nacionalismos regionales. Me diréis, pero ¿cómo? ¿Hay algo positivo? Ah, sí, sí, pero muy positivo. Y es que nos une a todos los españoles. Nos une muchísimo. A los que no son nacionalistas, que somos la mayoría todavía. Es decir, y esto se ve en las conversaciones. En las conversaciones cotidianas de café o de sala de estar, el tema de las locuras de los nacionalistas de Cataluña o del País Vasco o de donde sea, eso es algo que atrae, que produce además humor, que produce, bueno, igual que se habla de fútbol o se habla del tiempo atmosférico, eso facilita las conversaciones, porque nadie está en contra del tiempo atmosférico, y si estás en contra, resulta que los demás también están en contra del calor que hace o lo que sea. Es decir, que eso facilita las conversaciones. El mejor ejemplo es la película Ocho apellidos vascos. Una película que pasó inadvertida, que no tuvo subvenciones, que en fin, parecía una cosa de entretenimiento, y sin embargo ha sido el gran éxito. Porque hace reír a todo el mundo. Y para empezar, yo lo he visto con vascos, esta película, en su casa, y se carcajeaban los vascos, que tenían 8 apellidos vascos con los que estaba... ¿Por qué? Porque se ha transformado en algo humorístico, en algo de ridículo, de lo estúpido. Mientras nos lo hemos tomado en serio, eso era la guerra civil y eran cosas terribles. Pero empezamos a no tomarlo en serio, eso es una buena cosa. Ese es el factor positivo que tiene todo esto. Por otro lado, esa idea fanática, irracional, si se quiere, de resaltar la nacionalidad histórica, o como se quiera llamar, eso es algo muy español. Es decir, si toda la historia de España ha sido una historia en donde nos hemos estado dando mandobles los españoles unos a otros durante 1000 años, es decir, habrá países pacíficos, supongo, pero España precisamente no ha sido un país pacífico. Curiosamente, últimamente sí es un país pacífico. No hay violencia en España. En los últimos 20, 30 años ha desaparecido la violencia. Y no digamos con el fin del terrorismo vasco, ya no hay violencia. Incluso los crímenes corrientes en España dan el nivel más bajo de la historia. Pero en nuestra historia, si vamos hacia atrás, es que nos hemos estado, como digo, zurrando la badana, vamos a decirlo así, desde Vitiza o desde antes, siempre los españoles. Eso ha sido lo nuestro. Y entonces esa idea de reafirmar la nacionalidad histórica con odio hacia el resto, eso es muy español. Es decir, nada más español que un nacionalista regional, que es una cosa fantástica. ¿No quieres ser españoles? Pues hijo mío, te estás portando como un español de toda la vida, digamos. Claro, plantea que hay una cosa negativa, muchas cosas negativas también, claro, y es el decrecimiento de la autoestima como españoles. De repente empezamos a vernos un poco, ¿cómo diría yo?, pues marginados en el mundo. Somos tan raros, nos ocurren estas cosas. Es muy curioso porque los alemanes, por ejemplo, suelen vernos a los españoles como un pueblo único, unido, muy parecido en todas sus regiones, en comparación con los alemanes, que consideran que un bávaro y uno de Hamburgo no tienen nada que ver y que hablan de forma distinta y que tienen historias muy distintas, y realmente la unificación alemana es muy reciente comparada con la unificación española. Es decir, que en todas partes cuecen habas y a lo mejor no somos tan diferentes cuando nos consideramos tan raros.
Es evidente que hay que recuperar el espíritu patriótico, y yo creo que esta es una de las funciones de estas reuniones, de estas tenidas, vamos a llamarlo así. ¿No se llaman tenidas? Sí, se llaman tenidas, las tenidas de la Magdalena. Bueno, es para, ¿qué hacemos, pensando en el futuro, para recuperar el espíritu patriótico? Es una lástima porque la palabra patriotismo ha quedado reservada a los militares. Yo no sé por qué los militares tienen que ser patriotas y los otros no tenemos que ser patriotas. Pues patria quiere decir la tierra de los padres, ¿no? Bueno, pues los militares tienen padres y los civiles también tenemos padres. No sé por qué hemos convenido en limitar lo patriótico a lo militar. Una cosa sí, aquí viene ya un sentimiento personal. Hasta ahora ha sido, bueno, una visión alejada, como un observador de lo que pasa, y ahora os voy a decir una impresión personal. Yo creo que yo al menos he estado equivocado creyendo, y lo he escrito tantas veces, que España es la nación más antigua de Europa, pues que tenemos 1000 años o 500 años, según se empiece a contar una cosa u otra, y que es una lástima porque tenemos ese pedigrí de ser la nación más hecha y más antigua de Europa. Yo creo que no, que yo al menos estoy equivocado. Yo creo que no somos la nación más antigua de Europa. Yo creo que se está haciendo ahora. Quizás sea la nación más moderna de Europa, porque la estamos haciendo ahora. Llevamos 1000 años haciéndola, y como digo, zurrándonos la badana unos a otros. Bueno, a lo mejor es el momento ahora que no somos violentos de terminar la construcción, como ahora se dice, de la nación. Desde luego, lo que no se puede admitir es la ingenuidad de la Constitución del 78, que habla de la indisoluble unidad de la nación española. Hombre, cualquier cosa, pero indisoluble unidad no. A mí me recuerda otro artículo famoso de la Constitución del 12 que decía los españoles eran justos y benéficos. Pues hombre, es lo mismo, es un poco el wishful thinking, es el desear algo y creer que eso es la realidad. No, eso es desearlo. Una salida ecléctica, esto es si somos una nación antigua o no somos una nación antigua, ya digo que yo estoy ahora en Escila y la Caribdis de estas dos posiciones polares, podría ser, España es una nación, sí, pero una nación de naciones. Francamente, a mí me suena esta expresión a la madre de todas las batallas. ¿Recordáis esta expresión de los árabes que hablan así? Bueno, nación de naciones es como decir la madre de todas las batallas. Eso es una pura retórica, no significa nada. Bien, si estamos en este momento de defender la nación española, bueno, esta asociación se llama Defensa de la Nación Española. Claro, la palabra defensa ya indica una actitud belicosa o bélica, que a lo mejor no está mal. La defensa siempre ha sido una actitud de las Fuerzas Armadas. La bandera, como decíamos, ha quedado recluida prácticamente al ejército, y la bandera figura en los símbolos de Denaes. Bueno, es una actitud bélica o belicista, pero como digo, no hay que tomarlo literalmente, sino que es simplemente una defensa dialéctica o intelectual. El peligro último, y con esto termino ya, el peligro último está en una cosa nueva que es el derecho a decidir. Es una verdadera locura, esta sí que es una paradoja, que se dice las regiones o ciertas regiones, que no se sabe muy bien por qué, tienen el derecho a decidir. ¿A decidir qué? No a decidir cualquier cosa, tienen el derecho a decidir la secesión. Sí, pero ¿eso dónde está escrito? ¿Y dónde empieza y termina la unidad que se puede? Es decir, Menorca tiene el derecho a decidir que se excluye de las Baleares, y la Val d'Aran tiene el derecho a decidir que se excluye de Cataluña, es decir, que Hospitalet tiene derecho a decidir que no pertenece a Barcelona. No sé, no acabaríamos nunca. En España hay 8000 municipios, pues si cada uno tiene el derecho a decidir,
O sea, ¿dónde se fija la regla de quién tiene derecho a decidir? Para eso se inventó el concepto de nación. Precisamente la nación se organiza en forma de Estado, se da una constitución y ahí se decide, pero deciden todos. Claro, por cierto, la Constitución española recibió en Cataluña más votos que ninguna otra región. También es curioso, ¿no? Bueno, pues ahí decidimos. Todo es cuestión, si no nos gusta esta organización, bueno, pues diseñemos otra Constitución, la votamos todos y ahí, en todo caso, podemos decidir. Pero lo que más llama la atención es que muchas personas, muchos políticos, sostienen el derecho a decidir y son diputados en el Congreso de los Diputados. Es fantástico, porque juran la Constitución en donde dicen que el derecho a decidir es de todos, pero luego ellos sostienen que el derecho a decidir solo es de una parte de ellos, pero la juran y cobran las dietas y el sueldo. Es decir, son perjuros. Pero como sabéis, una característica de España, no sé de otros países, es que el perjurio en España no existe. No sé si eso es una ventaja o un defecto, pero eso es una cosa que nos distingue, que aquí el delito de perjurio no existe. Bueno, yo he terminado, creo que me he excedido en tiempo y forma, y pasamos a tus observaciones. Muchas gracias, Armando. No, vamos, observaciones ninguna. Es decir, tú has hecho un ejercicio de provocación y de presentación de una suerte variadísima de asuntos que cada uno de ellos permite, pues, comentarios y precisiones. Están enlazados etcétera, todos. etcétera. Están Todos enlazados perfectamente. Yo voy a hacer una breve intervención un poco al hilo de lo que he ido escuchando. Para empezar por el origen de la institución, te acuerdas perfectamente cuando se constituyó la Fundación para la Defensa de la Nación Española, inicialmente en aquella reunión del Hotel Landa, donde estábamos Esparza y yo, de los aquí presentes, me parece que éramos, y Lainz, seguimos tres aquí. Los excombatientes. Camisa vieja. Pues aquel nombre era Fundación para la Defensa de la Nación Española. Cuando eso se presentó al ministerio correspondiente, el gobierno, el Ministerio de Defensa, impugnó ese nombre, diciendo que la defensa de la nación era un atributo exclusivo de los militares del Estado, de la nación. Con lo cual tuvimos que rehacer los papeles y llamarlo DENAES. DENAES ya no pudieron impugnarlo y legalmente la fundación es Fundación DENAES, aunque nosotros ponemos Defensa de la Nación Española. Así que son las trampas que se permiten, pues qué sé yo, como cuando registraron el nombre de El Mundo y El Mundo ya estaba registrado por Almacenes, por una revista que se llamaba así y tal. Entonces El Mundo era o es El Mundo del siglo XXI y aunque lo tienen registrado, pero si mañana otro quiere sacar otro periódico y dice El Mundo del siglo XXI y los que vendrán no pueden, y luego tipográficamente pues sí, podrá haber un conflicto, pero vamos, es decir que eso es para ser totalmente escépticos con la propiedad que se adquiere al registrar un nombre. Pero bien, y en ese sentido la defensa no tiene por qué ser necesariamente violenta y armada, porque la defensa contra los enemigos interiores y exteriores de la nación puede ser dialéctica, eso ya lo he dicho, y como tú hubieras dicho, pero también la violencia no tiene nada de peculiar y que es connatural al asunto, pues puede tener una perspectiva preventiva y puede tener otro montón de formas edulcoradas. Es decir, hoy día nadie dice voy a eliminar o a matar a este, pues vamos a neutralizarlo. Entonces, hay recursos más suaves. Bien. Bueno, algunas cosas antes de entrar en el meollo. Claro, la mención que has hecho, que hay algunos grupos que enarbolan la bandera republicana. Bueno, pero es que esos grupos que enarbolan la bandera republicana son defensores de la nación española. Es decir, la bandera republicana se atribuye del conjunto de la nación en la época de la República. Y entonces están a una escala distinta de quienes sustituyen la bandera nacional por las banderas autonómicas. Ya, es verdad. Te pongo, y además te digo un ejemplo. En Asturias,
hubo una ruptura violenta entre Izquierda Unida y el Partido Comunista de Asturias, hace 8 años. Lo primero que hicieron los representantes del Partido Comunista de Asturias, que en realidad era un nombre inexistente porque era la delegación del Partido Comunista de España, en su sede fue quitar la bandera con la cruz de Pelayo y el fondo azul y poner la bandera de la República. Y entonces estaban señalando, no, los de Izquierda en Asturias están en una perspectiva regionalista, autonomista o hasta donde quieras. Sí. Asturias y nación y en el LIMPI hay movimientos, verbalmente secesionistas sin ninguna fuerza, y desde el punto de vista del Partido Comunista de España en Asturias reivindicaban la nación española, aunque fuera en esa modalidad añorante de la Segunda República, como si se pudiera dar marcha atrás a la rueda de la historia que habían dicho ya los clásicos. Bien, el otro asunto tiene otra cuestión que yo creo que es la... Bueno, sí, has mencionado de pasada cómo el castellano sería más moderno que el catalán, etc. Bueno, yo ahí creo que hay que discrepar, aunque es un asunto muy delicado y evidentemente yo creo que aquí quienes han triunfado en sus opiniones es el gremio de los lingüistas, entonces hay una serie de discusiones en las que no se puede entrar, pero yo hago otro tipo de análisis. Es decir, los primeros vestigios importantes en español, en romance, de cierta enjundia, aparte del Cantar del Mío Cid, es, por ejemplo, el libro de los 12 sabios que encarga Fernando III para educar a su hijo Alfonso X. ¿Qué sucede? Que la continuidad del poder institucional del Estado que se forma en Covadonga, hay una continuidad lineal ininterrumpida que es la de la institución hoy existente de la monarquía. Hemos cambiado de casas, es decir, ya no son los Alfonsos, se mantiene el nombre. Es decir, Alfonso XIII, vienen de Alfonso III, fundador de Oviedo, o Alfonso II, perdón, y luego Alfonso III, el que lleva la corte a León. Queda ahí una continuidad de los nombres, pero sí. han cambiado, digamos, el ADN. Ahora creo que el ADN pertenece pues, a una rama francesa, etcétera, pero bien. No es seguro. No es seguro, pero bueno, bien. Bueno, y muchos bastardos también, ¿no? Por fortuna. Pero a lo que voy, que no quiero argumentar, a lo que voy. Las lenguas están vinculadas absolutamente, y el prestigio y el poder de una lengua tiene que ver fundamentalmente con el poder del Estado que la ha asumido, o en el caso de en igualdad de condiciones, porque el castellano, o el romance castellano, o el español, que se convierte en el español, medra más que el catalán o que el gallego, por ejemplo, cuando efectivamente en la primera mitad del siglo XIII están en una situación pues, de un equilibrio aparente similar, sí. Pues simplemente porque es la lengua que hablan en Castilla, pero esa continuidad institucional permite suponer que los inicios del castellano no son las glosas emilianenses, esos son los vestigios que se han encontrado, o los vestigios anteriores de años anteriores, no. Es muy difícil imaginar que la línea de continuidad política que empieza en los Reyes de Oviedo, que se traslada luego a la corte a León y que continúan después Castilla. Erupción, en un momento determinado dicen, hombre, pues nosotros ya no hablamos leonés, vamos a asumir el romance que hablan en Castilla, no. Esa continuidad, y entonces, ¿qué sucede? Que en ese sentido, el romance que se hablaba en la corte, que se traslada a León 200 años antes, es el que está mandando posteriormente, es el que está porque es ininteligible suponer por qué mecanismos va a cambiar esa lengua que está en gestación en un entorno de continuidad familiar, estructural, de poder, etcétera, etcétera. En ese sentido, todos los que reivindican hoy, por ejemplo, y estos son argumentos que nosotros hemos tenido que utilizar en Asturias, todos los que reivindican el bable o los bables, el asturleonés, tal, como las lenguas, no, si es que eso son los vestigios más primitivos de lo que va a ser el romance castellano, el español, y no otra cosa.
Y entonces, por la misma razón que reivindicas eso, pues puedes reivindicar, pues vamos a volver a hablar en el español ya totalmente cuajado en el siglo XIII, pues, las partidas del conservadurismo, pero incluso con obras anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido yo creo que ahí y no es casual que precisamente si España, en términos de protocolo, es considerada la nación, bueno, el Estado más antiguo de Europa, luego la nación ahí da lugar a confusiones en qué sentido se habla. Es decir, cuando se muere Balduino, en la corte de monarcas que van en Bruselas al entierro, al que le toca ir en primer lugar es al rey de España y en segundo lugar a la reina de Inglaterra. Eso es una disputa medieval que ya se resolvió con la invención, todo lo fantasioso que se quiera, del Principado de Asturias, y que toda la reconstrucción que se hizo frente a los ingleses para reivindicar una mayor solera y continuidad, porque los ingleses andaban también inventando sus pedigrees. Las disputas que hubo en el siglo XIV, en el siglo XV y otros asuntos quedaron resueltas, y entonces, como la reina de los ingleses, que además es la papisa de la Iglesia de Inglaterra, no podía soportar ella, que no tolera que su marido vaya a su lado, sino que tiene que ir un metro por detrás, pues ir detrás del rey de España. ¿Cómo resuelven diplomáticamente esas cosas? Pues las resuelven diplomáticamente como se hicieron en el entierro de Balduino. La reina inglesa esperó dentro de la catedral y no se hizo el desfile. El desfile fue el primero el rey de España, pero la reina inglesa esperó dentro. Ya. Bueno, nada, eso son ya cuestiones diplomáticas. Y eso no es baladí. Pero claro, y otro matiz también. Has dicho lo del escudo. Claro que había un escudo nacional cuando se hizo la Constitución del 78, solo que no hubo fuerza o no se creyó prudente seguramente los padres constitucionales remover ese asunto. El escudo nacional, en la forma en la que estuvo durante la guerra y con ese nombre de escudo de la nación, es el famoso decreto de Serrano Suñer publicado en el Boletín Oficial del Estado del 38. Boletín Oficial del Estado, claro, que efectivamente el problema, como es bien sabido en el proceso de la Guerra Civil, era cómo llamar por parte del bando nacional, hoy que es 18 de julio, a aquello. ¿No? Le llamábamos república, le llamábamos monarquía, no, el modo más neutro era el Estado. Sí. El Estado, bien. Pero entonces, gobierno de la nación, es el decreto ese. Gobierno de la nación, claro, ahí el sentido de nación que se está utilizando es el sentido de nación política surgida de las Cortes de Cádiz, es obvio. Sí. Pero que es muy distinto de los sentidos de las naciones anteriores, que tienen otro sentido. Y el Ministerio del Interior, entonces, en su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, dispongo, artículo primero, el escudo de España se constituye con la heráldica de los Reyes Católicos, sustituyendo las armas de Sicilia por las del antiguo Reino de Navarra. Y mira qué curioso, dicen, con lo cual se integran los blasones de las agrupaciones de estados medievales que constituyen la España actual. Claro, ahí es muy preciso la utilización que hacen de Estado, porque el Estado es previo a la nación. Es decir, la nación política, en sentido político, es un invento muy moderno, es un invento de final del 18 en Francia, como es bien sabido. El Estado es previo. Y los estados son previos, claro, y los estados tienen que ver fundamentalmente con la apropiación de un territorio, y lo que sucede es que cuando el Reino de Navarra, ahí está lo que comentábamos ayer por la tarde, es decir, todo el asunto, lo que en España no se ha hecho, y hoy serviría para enlazar un poco con lo que te he dicho, lo que está pendiente en España es una revolución liberal, es decir, es el conseguir que la nación política de verdad cumpla lo que han dicho las constituciones del 19, la igualdad de todos los españoles, que es lo que las constituciones políticas de una nación política sostienen. Por las guerras carlistas, el caso en España fue muy peculiar, entonces se fueron reconociendo fueros, etcétera, etcétera, y en la guerra civil pues pasó lo mismo, y así hasta nuestros días. Entonces, ¿cuándo sería el momento utópico en el cual la nación española habría hecho su revolución liberal? En el momento en que desaparecieran los fueros y los privilegios de unos españoles por estar en
en una de las partes de España. Ese es un anacronismo histórico que se viene arrastrando en la nación española. En ese decreto en el que se hace el escudo nacional se introduce la leyenda Una grande y libre. Claro, el escudo constitucional del 78 es el escudo con el águila y con el Una grande y libre, que es el escudo como se publica y como firma el rey la Constitución. Sí, señor, está en el tomo de la Constitución. Está en el tomo de la Constitución. Porque no se atrevieron a cambiarlo. Y claro, no lo citan, no lo dan por supuesto, como en las constituciones anteriores y en la mayor parte de las constituciones de las naciones políticas, no se dice que esta sea la lengua oficial del Estado o de la nación, porque se da por supuesto. Así que en la Constitución de Cádiz no se menciona el español ni el castellano. Solo el 31 se hace por primera vez. Sí. Pero porque ya estaban detrás funcionando la división de la nación por la vía lingüística. Sí, cosa que no había sucedido en España en las constituciones anteriores. Y dirán, no, es que no estaba en la Constitución. Bueno, pues peor para la Constitución, que se daba por supuesto. Pero es que si analizamos las constituciones de las repúblicas hispanoamericanas, está pasando lo mismo. Es decir, el momento en que se están incorporando otras lenguas que no sean el español a las constituciones, en Venezuela, en Bolivia, etcétera, etcétera, es a medida en la que está avanzando el indigenismo, promovido por los mismos que en buena medida intentan fragmentar desde hace mucho tiempo la unidad de la nación española. En este sentido, es decir, la leyenda del Una grande y libre, que también y es bien sabido que quien promovió el cambiar el escudo fue el Partido Socialista en el año 81, antes de llegar al poder, pero con pleno apoyo de la UCD. Y ahí no hubo ningún problema. Y entonces desapareció la leyenda Una grande y libre, cambiaron la corona, etcétera, todos esos cambios que se hicieron. Y entonces, claro, son cambios postconstitucionales, solo que ahí es el tenebro. Parece que la Constitución no comenzó a funcionar hasta el año 82, cuando ganara el PSOE. Ahora, el Una grande y libre tampoco era un invento de Juan Aparicio y de la vinculación con Homs. Una grande y libre es un eslogan que con esa literalidad nominal se utiliza en el español desde mediados del siglo XIX, traduciendo eslogans alemanes, pero la idea del Una grande y libre está totalmente en español, pues desde los tiempos de la batalla de Lepanto y el propio Azaña en Santander en el año 36 defiende la necesidad en un discurso de que la nación tiene que ser una grande y libre, como frente a los... Entonces, claro, que momento en el cual ya estaba utilizando Homs Una grande y libre, pero Homs en ese momento era una nada olvidada, y el Una grande y libre que utilizaba Homs en ese momento no le sirvió a Azaña para decir, no voy a utilizar este eslogan porque yo estoy utilizando otro. No, en aquel momento era marginal, luego se acabó convirtiendo en una consigna que tuvo un gran éxito. Pero, con lo cual, aquí vuelve a ser lo mismo, es los tics, los mitos que hay sobre todas estas cosas, es terrible la pregnancia que tienen, ¿no? Entonces, hombre, tu optimismo de esta unidad en la disensión o de la nación de naciones, de estas cosas. No, he dicho plan polémico. Lo digo con ironía. No, con ironía. No, sí, pero yo ahí también creo que el problema lingüístico, y ayer lo esbocé mínimamente, pero lo voy a volver a sintetizar, uno de las principales claves para entender el problema lingüístico en España es la poca importancia que desde el principio se dio a la voluntad de sectores conservadores de la Iglesia en reivindicar el vascuence y el catalán. Cuando por primera vez se utiliza, y eso va unido totalmente al inicio de la cultura y del mito de la cultura. La primera vez que una institución en España lleva el rótulo de cultura, hoy día, claro, es algo que parece es de toda la vida. En cualquier ayuntamiento hay una concejalía de cultura,
en cualquier comunidad autónoma hay una consejería de cultura y un ministro de cultura, que de la cultura lo invade todo. Pero si decimos, bueno, ¿cuándo por primera vez hubo una institución que se llamara cultura, que pusiera cultura en el título? Claro, porque cultura, como concepto, sabemos que es reciente, es decir, que viene del idealismo alemán, etcétera, está muy estudiado cuando empieza a utilizarse cultura, es decir, en el Quijote no aparece la palabra cultura, o no la utilizan en el 16, en algún sentido en español sí, cultura como cultivo, pero no en el sentido ya de cultura como una realidad objetiva, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que yo me hice una vez fue decir, ¿cuándo el rótulo cultura entra en un título de una institución que se llame así? Bueno, pues la primera vez que yo he encontrado que algo se llame cultura fue el presupuesto extraordinario de cultura. Ese presupuesto extraordinario de cultura fue un presupuesto que promovió en 1908 el Ayuntamiento de Barcelona. Y ese presupuesto extraordinario de cultura, la argumentación era: Madrid no nos pone escuelas, es un desastre cómo están las escuelas, etcétera, etcétera. Un poco el argumento de los niños muriéndose de hambre que tienen que venir rápidamente los nuevos ayuntamientos para alimentarlos. Madrid no nos da escuelas, el Ayuntamiento de Barcelona tiene que dotar un presupuesto extraordinario de cultura para montar un centro escolar con 64 unidades escolares, donde, por supuesto, solo se explicará en catalán, donde para ser profesor tendrá que ser nacido en Cataluña, el saber catalán, plan. Y un montón de dinero, lo aprobaron, etc. Eso, si buscan presupuesto extraordinario de cultura en Google, encuentran el librito, lo tenemos puesto en internet, todos esos documentos, ahí está todo contado. Evidentemente, ese presupuesto extraordinario de cultura no tuvo ningún éxito, porque llegó el gobernador civil y lo anuló, y ahí se queda. Pero quedó sembrado el asunto. Que era un paso más después de las bases de Manresa, toda esa línea que también ha estudiado Jesús Lainz. Cuando se promueve el presupuesto de cultura, el único intelectual español un poco serio que se posiciona en contra es Unamuno. Y, por ejemplo, don Marcelino Méndez Pelayo, en cuya ciudad estamos, Marcelino Méndez Pelayo, como su perspectiva era de un profesor de literatura, de un filólogo, mientras se estaba discutiendo el presupuesto extraordinario de cultura, etcétera, etcétera, Méndez Pelayo asistía a manifestaciones en Barcelona, a reuniones para dar la flor poética a quienes escribieran en catalán, etcétera, etcétera. Ahí estaba, perfecto, en el mismo momento. Es que era catedrático en Barcelona. No, en aquel momento no era ya, no, en aquel momento, en el año 8, estaba ya Méndez Pelayo hasta retirado, que si estaba, claro, en el 12. Sí, es verdad. Entonces, disculpa, tengo que romper una lanza a favor de mi paisano, porque esto ya me lo ha dicho muy previamente en una ocasión, me lo digo. En 1908 Méndez Pelayo estaba gaga, absolutamente actualizado, y no... Vamos a ver, Jesús. Mientras que cuando se naturales y estas cosas que utilizan, a ver. ¿cómo se llama? Los Jocs Florals. Los Juegos Florales era como 20 o 30 años antes. No, perdona, no, espera. Vamos a ver, mira. Pero lo tiene todo en el teléfono. Espérate. Lo tiene todo. Está todo ahí. No, mira, espérate, vamos a hacer... Estamos perdidos. En tiempo real. Espérate un momento, a ver. Eso jugar con ventaja, claro. No, tenemos aquí... Hay que tenerlo en la cabeza, si no, no vale. Oye, pues yo he aprendido muchas cosas. No funciona esto. El discurso... El discurso que da en defensa de la lengua catalana frente a la reina de España en catalán, si no recuerdo mal, es de 1888. Si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, no nos perdamos en detalles, ¿no? No nos vamos a perder en detalles. ¿Puedes dar el cañón en este momento? Encima se llama cañón. Ya decía yo, se llama cañón. Yo es que creo que con tan grande polvareda perdimos a don Beltrane.
Bueno, nada, a ver. ¿Qué más da? ¿No te importa? No, hombre, no, pues sí. Es que creo recordar que está aquí. Y era para enseñarte la foto. No, pues no. Nada, no lo voy a hacer. Es igual, oye. Da lo mismo, venga. Gustavo, por favor. Bueno, esta es la página. Ah, bueno, ya está hecho. Bien, entonces, ¿qué crees? Esto es una anécdota de detalle. Hombre, que quería. Ya está, ya se ve. Ya se ve. Este es el mitin contra el presupuesto de cultura que se hace. Hubo todo un movimiento tremendo aquí. Entonces, a ver. Nada, lo tengo en otra página que no la encuentro, pero da lo mismo. Bueno, ya te lo diré y ya lo publicaremos. Es que es una foto preciosa donde está don Marcelino en el año 8 con el obispo, con los otros allí. Y entonces, desde el punto de vista, pero eso es la anécdota, es decir, igual responsabilidad tienen después los famosos intelectuales castellanos que van a Barcelona a reunirse con los intelectuales catalanes donde va Ortega, donde va todo Cristo. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a la lengua en su carácter político, porque están en la ingenuidad, porque están viendo las lenguas como una riqueza puramente filológica propia de un profesor de literatura. El que se da cuenta en el año 8 de la fuerza política de la lengua y de la fuerza que estaban utilizando los catalanistas y los vascos políticamente con la lengua, y eso tú lo conoces bien, es Unamuno el que denuncia eso, y el primero y ahí quien no le van a seguir luego nadie, porque lo que va a acabar dominando es esa perspectiva de respeto por las lenguas y de no dar importancia política a las lenguas, que es lo que sabían perfectamente los ideólogos de las inmersiones, que es un nombre muy adecuado porque una inmersión es el modo más fetén de bautizar a alguien. No, bautizar no, ahogarlo. No, que se le mete, se le saca y ya ni una partícula de su cuerpo queda sin recibir el agua bendita. Entonces, dice que el bautismo por inmersión es el fetén, el auténtico, el que hacen los testigos de Jehová. Testigos de Jehová y otros integristas que hay por ahí sueltos. Bueno, bien, pero entonces, ¿y qué ha sucedido? Que el no darle importancia, que esa perspectiva de no dar la importancia política que tienen a las lenguas. Bueno, he encontrado aquí un aliado más hábil que yo en buscar en la página que estaba buscando. Busca actualmente. Entonces, digo que es una foto muy bonita, live, es decir, y bueno, y también te niego, don Marcelino en el 8 estaba lúcido. Del 8 al 12 yo me he leído todo el epistolario de don Marcelino, que es decir, don Marcelino está hablando con Bonilla, preparando la edición de sus obras completas, que es decir, pues sí, estaba ya cancerado por el vicio, por el alcohol, por las mujeres malas, pero ¿qué se le va a hacer? Es decir, dense cuenta que don Marcelino, cuando murió, y todos vemos las fotos por ahí, era un venerable anciano, pero don Marcelino se murió 4 años más joven de la edad que tengo yo ahora. Es decir, porque se castigó mucho el cuerpo, pero del 8 al 12 don Marcelino estaba bastante bien, pero bueno, bien. Bueno, es igual. Entonces, pero este mismo asunto fue el que sucedió. Está puesto ahí. Mira. Dios mío. Mira, para que veas que estaba lúcido. Marcelino le escribe una carta a su hermano, a Enrique Méndez Pelayo, el 16 de mayo del 8, y le dice: el lunes volví de Barcelona después de una excursión verdaderamente triunfal, y en la foto está colocación de la primera pedra del monumento por el Villafranca, la presencia del acto. Osorio, Torres y Vallés, el cardenal Casañas, Méndez Pelayo y el doctor Cortés. Es decir, ahí están lo más granado del clero, con el catalán como bandera, que eran los que estaban promoviendo el presupuesto extraordinario de cultura. Yo soy una botella esa que hay entre las... ¿Cuál se oye y cuál no?
No, los dos. A los dos así. Me siento ridículo, pero bueno. Tres cosas. La botella probablemente fuese de anís. En segundo lugar, esto ya me jode, pero te doy la razón que en 1908 no estaba tan acá como yo pensaba. Me da igual. Pero tercera cuestión, y aquí es donde viene no sé cómo se dice, la enmienda a la totalidad. Sigo pensando que Marcelino Mañez Pelayo tenía razón y que la lengua catalana es tan española como las demás y que tendría que ser promovida igual que el vascuence y que cualquier otra, siempre y cuando no tuviera, por supuesto, ninguna utilización política. Pero una cosa es, las lenguas son víctimas en esto, no son culpables. Quiero decir, los culpables son los sinvergüenzas de los nacionalistas que las utilizan como barrera y como medio de incomunicación. Pero eso no quiere decir que no haya que cultivar las lenguas regionales. Tan española en el sentido de que pertenece a España, por supuesto, pero sin ninguna duda. Pero ahí está la verdadera dificultad, es decir, cuando se habla de lengua materna, que es otro concepto peligrosísimo. Porque claro, lengua materna, en primer lugar ya habría que decir lengua del progenitor B o A. No, familiar. No, que familiar ni qué historias, eso ya no existe. La que aprende es una cosa del pretérito. Como que no ¿Y dónde existe. queda el padre? Como que no exista. O dicho de otra manera, si aquí viene una señora madre que tiene, y que es lo que está pasando además, es decir, que su lengua materna es árabe, pero es un modo de hablar. El rumano, el chino, lo que sea. Es la primera lengua que hablas como que niño. Pero precisamente eso es lo que es contradictorio. Eso vale en un contexto regional, pero en un contexto global, donde aquí efectivamente se está haciendo eso. Es decir, aquí lo que se está haciendo es que cuando hay emigrantes que no conocen la lengua nacional, no se les enseña la lengua nacional, se les pone un profesor de apoyo o se les explica en esa lengua, que es normal que se haga a una escala para que el personal se entere. Pero lo que es ridículo es esa concesión absoluta, porque lo que caracteriza precisamente, y por eso es el punto de no retorno en el cual casi estamos en España, es decir, las naciones, las lenguas no unen, las lenguas dividen y fragmentan. Entonces, en el momento en el cual, como se dijo ayer, ya comienza a haber personas, niños de 8, de 12 años, que difícilmente saben hablar en español. Eso nos está buscando. Vamos a ver. Vamos a ver, es que yo les he visto, te voy a poner un ejemplo particular. Mi hermano tiene un hotel aquí cerca, van muchos vascos. Los niños, te diriges en español a ellos, no entienden nada, y la madre muy orgullosa les dice, no entienden lo que están hablando. Y que no es lo mismo el que está euskaldenizado que el que hable gallego o catalán, que más o menos te podrá entender por dónde va el asunto. Pero yendo a más, no, en ninguna nación la lengua materna supone una serie de cuestiones, de tradiciones, etcétera, etcétera, y de asentamientos que vengan de atrás, muy dificultosos de explicar, porque ¿qué sucede en Estados Unidos? Para ser ciudadano de la nación tienes que saber inglés, y no les echan del país, pero si quieren pasar el examen tienen que saber entender la lengua inglesa. Tienen el problema con el español, por supuesto, y de hecho, como bien sabemos, pues está todo bilingüe en determinadas zonas, y es imposible obligarles a que sepan inglés. A muchos de los no te obligan. Perdona, en el examen que Allí no existe la idea de idioma nacional. No, pero oficial, no existe. El inglés no es oficial. El examen que hacen para adquirir la nacionalidad norteamericana no te lo ponen en las lenguas maternas. No, pero es muy benévolo. Muy benévolo. Sí. Hombre, yo me he examinado de carnet de conducir en español en Estados Unidos. Sí. Porque te dan la opción. Te dan muchas opciones. Entra en la página de la lotería norteamericana, esa la que llaman la lotería verde, según la cual en Estados Unidos desde hace 100 años aceptan a 50.000 inmigrantes y sus familias por sorteo, y ahí te ponen hasta las preguntas, cómo hay que responderlas, para el aprendizaje de las preguntas, perfecto, y tiene que ser en inglés. Las preguntas que te van a hacer son en inglés.
y la pronuncia. Y es más, te ponen las páginas en español para que aprendas la pregunta que es, pero luego la respuesta te la ponen en inglés. Eso está en internet. Ahí el sorteo es No puedo competir con Google. No, eso es cosas que pasan. Pero bueno, al margen de eso, es decir, claro, el derecho al decidir, la cuestión de la identidad, la cuestión de quién vota, a veces es la cuestión clásica que probablemente, que es obvio, que tiene que ver cuál es el referente de pueblo cuando se está hablando. Es obvio que la soberanía, desde las Cortes de Cádiz, etcétera, sí de la nación, y la nación está constituida por todo el pueblo y no en el rey, esas cosas, con lo cual quien tiene que decidir es la unidad que hizo la Constitución, que es el pueblo español, tal, esas cosas que sabemos. Claro, eso es lo que se impugna continuamente. Eso es. Claro, pero se impugna. Y yo creo que ahí habría que enlazar con la tradición inveterada del anarquismo español, del individualismo extremo que tanto triunfó y que durante los años de la República fue importantísimo, que luego parece que desapareció, que se disolvió y que ya no existió. Pero claro, esos pozos seguramente quedan. Esa actitud absolutamente individualista del federalismo en el extremo, porque el cantonalismo en España en el 19 es un federalismo casi a escala individual, pero que es la ingenuidad con la que estaban pues muchos de los socialistas utópicos y de los federalistas, donde la federación se hacía a escala del individuo. Claro, ese es un punto de vista individualista que hoy día es muy querido por el anarcocapitalismo y por el individualismo, y que es a lo que se está además fomentando moral e ideológicamente todo el asunto, y que tiene que ver con el cambio de costumbres, con la exaltación del sexo, con montones de cosas, que es la adulación al individuo, es el triunfo de la psicología y del placer individual y del individuo frente al grupo. Y eso es lo que manda hoy. Eso está perfectamente diseñado y controlado, y aquí se lo ha tragado todo el mundo. Entonces, pero claro, yo creo que ahí el punto de vista que no se puede ceder ni un ápice, porque es que se desmonta todo el asunto, es simplemente ese, que estamos totalmente de acuerdo nosotros en ello. Es decir, que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. El derecho a decidir es una entelequia, salvo que vuelvas yo que separe España, yo ya no quiero seguir aquí, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero problema. Pero bueno, yo ya he hablado más de lo que tenía previsto, entonces abrimos el Sí, tengo aquí nada, solamente quería hacer una observación. Aprender lengua materna sí es importante. En los países en donde se les da importancia a la educación, se les enseña incluso a niños que hablan una lengua que no es la oficial, al menos durante un tiempo, para que puedan adaptarse. Cuando nosotros ayer denunciábamos, Jorge Campos y yo, lo que está sucediendo en Baleares o en Galicia, exponíamos de una manera muy cruda la discriminación que están sufriendo los niños que quieren estudiar en español, pero hay que tener en cuenta que en Galicia, por ejemplo, hay niños cuyo mundo gira en torno a una lengua que es el gallego y tienen derecho a ser educados en esa lengua. Y además, hay algo más. No hay nada que le moleste más a un nacionalista que una persona que habla gallego y se siente española. En las aldeas de Galicia, que es donde más se habla gallego, cuando tenemos las fiestas patronales, los nacionalistas insisten en que toda la simbología sea solamente la suya y que no haya ni una sola bandera española. Y la gente de las aldeas de Galicia se rebota contra eso y utiliza las dos banderas. Eso es algo que a ellos les duele mucho. La lástima es que son personas de cierta edad que no han padecido el adoctrinamiento en la escuela, o chicos jóvenes que tienen unas familias que compensan ese lavado de cerebro de la escuela. Entonces, lo que nosotros intentamos es conseguir que el que estudie en gallego no padezca ese adoctrinamiento y que se sientan igual de españoles que los demás. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Si yo me refiero en el terreno, ahora en España hay muchas españolas que, por ejemplo, son paraguayas que están en España nacionalizadas, que te dirán que su lengua materna es el guaraní y no el español. Pero entonces, no sé, ¿dónde pones el límite? Pues el límite está en lo que es razonable. ¿Por qué una lengua se declara oficial? Pues porque hay un número suficiente de personas que la hablan. Pero entonces no es la lengua materna. Entonces, no es el derecho de la madre a su lengua. No, pero estamos hablando de un grupo suficiente numeroso de personas. Exactamente. Si tú te quedas con el derecho de la madre,
La señora paraguaya, que habla guaraní, bueno, en Paraguay el guaraní y el español coexisten, pero al parecer hay un porcentaje de población que no se entiende bien en español, que hablan solo guaraní. Bueno, esa señora viene aquí, es española con todos los papeles, sí, y entonces reivindica su derecho a educar a sus hijos en guaraní. Eso es la lengua materna, ese es el derecho. No. Ah, no, ¿por qué no? Entonces, ¿a qué estáis llamando materno? Un momento. Derecho a estudiar es un problema de número. Cuando es la lengua materna, obviamente es oficial. De todos modos, a mí no me parecería mal si hubiese una comunidad lo suficientemente numerosa y que se pudiera, es decir, si tuviéramos recursos para que ese niño pudiera adaptarse en lengua materna en la primera etapa, eso sería lo ideal. Y no sería nada descabellado. Lo que no se puede, evidentemente, es crear escuelas en 18 lenguas maternas. ¿Por qué no? Pues porque es muy complicado. Hombre, pero si sí, se pudiera seguramente vas a encontrar unos compañeros guaraníes que la enseñarán guaraní, etcétera, 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 todo lo que quieras. Y quien te hablo de persa, tú fíjate la variedad de inmigración que tenemos aquí en España. La reivindicación del derecho a la lengua materna es un argumento muy frágil, salvo que ya vayas a lenguas maternas reconocidas por estatutos anteriores, estamos en otro plano. No es frágil. Porque no estás reconociendo la lengua materna individual de la madre que tiene el hijo, sino de un grupo suficientemente potente en el que está insertada. Pero entonces ahí el materna y el paterna se vuelve otra vez más complicado. Lengua materna entendemos por la lengua de ese niño, es decir, la lengua en la que ese niño fue criado. No, el niño no es de ninguna lengua, pero... No, que él no tiene... El niño que nace... ¿Tú en qué lengua soñabas de pequeño, Gustavo? ¿En qué lengua soñabas cuando eras pequeño? ¿En qué lengua te arrullaba tu madre? ¿En qué lengua leías tus cuentos? ¿En qué lengua preferías expresarte? Esa es tu lengua materna. Aunque tú hubieras sido huérfano de madre. Bueno, pues vamos a ver. ¿Entiendes? Los chinos que hay en España, para poner una población abundante, esos niños... ¿En qué les susurra su madre? ¿En qué hablan tal cuando salen del todo así? Pues en chino. La comunidad china tiene escuelas, la comunidad china tiene profesores para mantener esa lengua. Yo, por ejemplo, a mis alumnos chinos les recomiendo que no la pierdan, porque es algo que les va a beneficiar. Bueno, psicológicamente y pedagógicamente. Pero de ahí a convertirlo en un derecho la lengua materna va un paso. Nosotros reclamamos la educación en lengua materna, cuando la lengua materna, eso es el caso que tenemos en Galicia, es un problema. De esas escuelas de los chinos son propias de los chinos, las pagará alguna organización. Sí, pero es que las escuelas en Galicia las pagamos todos y la lengua de la mitad de los niños está prácticamente ausente. Es el problema que nosotros atacamos. En el caso de los chinos es un ejemplo especulativo y teórico. No tienen ningún problema porque lo primero que quieren aprender es español para poder atenderte en el todo así. Y en chino no van a ir a ninguna parte. Y obviamente un niño... Es una presunción de apresuradas. ¿Cuándo hace que le vas a un chino? Es que ninguna habla español. Es evidente que repente habla en chino. Yo creo que, si me perdonáis, en esto de la enseñanza de las lenguas y todo eso, hay que ser pragmáticos, es decir, todo depende del número de clientes y de la utilidad de ese idioma para comunicarse con el mundo. Sería absurdo que los guaraníes en España aprendieran todo en guaraní, porque sería una estafa para estos chicos. Con perspectiva eurocéntrica, totalitaria. Totalitaria, fantástico. Discriminadora, es terrible lo tuyo. No, es realista. Hernán Cortés. Es realista y esa es la ventaja del español frente a las lenguas regionales en España, que tienen más vitalidad para comunicarse con el mundo. Por lo tanto, no le quitemos. Además, vamos a ver, en Finlandia se ha hecho el experimento perfecto. Es el país más desarrollado en la educación, todo el mundo lo sabe. Y prácticamente todos los finlandeses saben 4 idiomas y se educan en los 4 idiomas, porque una cosa que no, los finlandeses no saben todo sueco y no saben ruso, ¿no? Bueno, pues no sé. A ver, saben los finlandeses que he conocido yo. A ver, vamos a poner un poco de orden. Yo sugiero lo siguiente, que estas entretenidas diatribas las traslademos a después de haber clausurado la escuela, porque a las 18:15 está prevista una conferencia y entonces amerita que tengamos un descanso de unos minutos para poder empezar puntualmente a las 6:15 con la conferencia de Martí Salón. Bueno, pues ya está. Levantamos.